La primera es una comparecencia individual del Grupo Parlamentario de Podemos a fin de informar sobre medidas judiciales que va a tomar el Gobierno andaluz en el ámbito de sus competencias para paralizar el proyecto Marismas de extracción y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana. Tiene, en primer lugar, la palabra el señor consejero. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas, señor presidente. Bien, en primer lugar entiendo que la pregunta hace referencia a Marismas Occidental, porque dentro de este proyecto hay dos subproyectos con denominados marismas, uno marisma oriental y otro marisma occidental. Luego entraremos a analizar cada uno de ellos, pero bueno, entiendo que es el de marismas occidental, que es el único que está formalmente en marcha. Bien, como todos sabemos, la pasada semana el Pleno del Parlamento abordó una propuesta de resolución de su grupo referida a este asunto, que fue aprobada con el voto positivo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de la abstención del Grupo Popular. En el contenido de la misma se establece que, se abren comillas, existen también impactos como el proyecto de gas natural en el entorno de Doñana, para el que solicitamos el firme compromiso de estudiar y emprender las actuaciones que estén a su disposición por la vía judicial y legal, con el fin de paralizar el proyecto Marismas Occidental y el proyecto Marismas en su conjunto en el marco de las competencias que el Estatuto de Autonomía de Andalucía atribuye a la comunidad autónoma. He querido comenzar con esta resolución, no solo por ser lo más reciente que hemos vivido en torno a este asunto. En honor a la verdad, ayer hubo un cruce de declaraciones posterior a esto, como sabe, en el marco de la visita de la ministra de Medio Ambiente a las obras de restauración de la zona del incendio de Doñana, en la que yo estuve presente. Pero, en cualquier caso, esta resolución marca con claridad el momento en el que nos hallamos, ¿no? La resolución nos insta a estudiar y emprender actuaciones. Pues bien, señorías, como ya he anunciado, nuestros servicios jurídicos están en esa fase previa de estudio antes de emprender las acciones oportunas. Lo dije el jueves a los medios de comunicación y hoy martes, 21 de noviembre, esta afirmación obviamente sigue estando plenamente vigente. En el imaginario popular se ha instalado una idea, a nuestro juicio, que no se ajusta a la realidad, de que una acción civil o penal ante los tribunales de justicia se puede iniciar prácticamente en horas, ¿no? Desde el punto de vista jurídico no hay nada más disparatado que esta tesis repetida a veces incluso en el ámbito público. Señorías, el derecho no es un ámbito sencillo. La complejidad de las argumentaciones legales obliga a realizar siempre un minucioso estudio antes de concretar alguna iniciativa ante los tribunales. Toda esta labor previa se debe acentuar al máximo cuando se trata de cuestiones como la que nos ocupa, que no solo podría generar un conflicto entre administraciones o acentuarlo, sino que están influidas seriamente por las opiniones de los técnicos, que deben ser la base de las decisiones de corte puramente jurídico que se tomen. Por eso ya estamos fijando un calendario de reuniones, de hecho ya han comenzado, entre técnicos y juristas, que servirán para sentar las bases de lo que puede ser un futuro recurso contencioso administrativo con el requerimiento previo a la Administración General del Estado que incluye la ley. Es prematuro dar detalles al respecto, pero el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sí se ha posicionado a favor de emprender acciones, aunque, obviamente, teniendo en cuenta los condicionantes obvios y la viabilidad jurídica, la cual siempre es indispensable dentro de la cautela procesal que es exigible a los poderes públicos. No es prudente comenzar un procedimiento judicial sin tener garantías mínimas de éxito. Sería irresponsable hacerlo sin conocer la base de la reclamación que se formule y su sustento técnico y científico. Por eso, como digo, se está estudiando, tal y como se pide en la resolución que se aprobó en el Pleno de la semana pasada, para desembocar
en el recurso de la manera en que los servicios jurídicos estimen conveniente, porque entendemos que hay materia para ello, ¿no? Debo recordar también que algunas medidas ya se han puesto en marcha. El 24 de julio de este año dirigimos un escrito a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con un carácter legal que debemos resaltar. Se pedía al Ministerio que, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, se iniciara el procedimiento de modificación de las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan a los 4 subproyectos. Los argumentos para llevar a cabo esta modificación que se pidió al Ministerio están también recogidos en sendos informes, creo que también conocidos por todos, del Defensor del Pueblo Español y del Defensor del Pueblo Andaluz, pero están sustentados también en la respuesta del delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Extremadura y Andalucía a la petición de informe del Defensor andaluz del 20 de marzo de este mismo año. Tenemos que recordar que el delegado institucional del CSIC considera que la división en 4 proyectos no tiene en cuenta que todos ellos afectan al mismo acuífero, el subsistema Almonte Marismas y al mismo sistema de placas y fallas. Continúa el delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas resaltando que en las declaraciones de impacto ambiental que corresponden al Ministerio no se valora la amenaza que supone la inyección de gas en el subsuelo, lo cual implica un riesgo sísmico que por sí mismo es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener la aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que se subdividió, sea valorado científicamente por un equipo multidisciplinar. El hecho de no haberse efectuado un estudio de riesgo sísmico es una deficiencia en sí misma y además afecta al criterio utilizado para definir la posible contaminación del acuífero. Sentencia el informe del delegado que esta omisión es muy preocupante, pues sugiere que los riesgos no se han estudiado en profundidad. En razón de lo expuesto, solicitamos a la señora ministra en esta carta que instara al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la paralización del proyecto Marismas Occidental, autorizado en mayo de 2016, así como que dicte acuerdo de inicio de modificación de las 4 declaraciones de impacto para que afronten una evaluación conjunta de los proyectos. Insistimos en la necesidad de estudio científico pormenorizado de los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su afectación al acuífero. Todo ello, como he dicho, conforme a la Ley 21/2013. Pero con fecha 19 de octubre de 2017, la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente nos contestó denegando el inicio de este expediente y exponiendo unas posiciones con las que no podemos coincidir de ninguna manera. En primer lugar, y quizás la más sorprendente de todas, la señora ministra nos indica que no se ha producido un fraccionamiento en 4 del proyecto, sino que muy al contrario, una serie de proyectos menores han sido agrupados en 4, algo yo me atrevería a decir que delirante. Podemos estar de acuerdo o no con la parcelación, pero bueno, que hay una parcelación, yo creo que es una obviedad que, en fin, malos tiempos, como decía el clásico, para tener que aclarar lo obvio, pero en fin. Y además, la propia ministra se pregunta, ¿para qué se realiza esta agrupación? Pues para un mejor análisis de los impactos acumulativos. Algo sorprendente. Esta tesis nos sorprende, desde luego, puesto que si lo que se quería era velar por un control del impacto acumulativo, bueno, pues lógicamente hubiera sido lógico considerar el proyecto de forma unitaria. Porque dividirlo en 4 entendemos que es contradictorio con la supuesta intención de analizar los impactos de la acumulación. Desde luego, ¿hay algo que facilite más el análisis global y acumulativo que la unidad del proyecto? Nosotros, desde luego, entendemos que no. En cuanto al grave problema que supone la inexistencia de estudios sísmicos completos, la ministra traslada esta responsabilidad al órgano sustantivo, que es el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Y concluye su carta con otra afirmación que yo me atrevería a calificar de curiosa, ¿no? No accede a la modificación de las declaraciones de impacto porque alega que en la carta no se enumeran las condiciones que han cambiado y que motivarían la modificación. Algo que además no es exacto, puesto que sí se alude a los 2 grandes problemas.
el riesgo sísmico y la afectación del acuífero. Pero, lógicamente, no podía contener ya esta carta una relación pormenorizada de aspectos técnicos que justifiquen de forma concreta la modificación. Si la voluntad del Ministerio hubiera sido esa, habría propuesto el inicio de reuniones periódicas entre ambos equipos, como hacemos, por cierto, en relación con otras materias, para determinar todos los motivos que justifican las modificaciones de las declaraciones de impacto. Pero, sin duda, la voluntad política no ha sido esa. No es menos importante la intervención que ha tenido en las últimas semanas el defensor del pueblo español, Francisco Fernández Marugán, que también ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los 4 proyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana. Y debemos recalcar que esta situación, en la línea de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha sugerido que revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas. Con esta evaluación conjunta, el defensor del pueblo quiere que se valoren las distintas alternativas al almacenamiento de gas y que se garantice que Doñana y su entorno no se va a ver negativamente afectado por la inyección y almacenamiento de gas. Añade que los riesgos sísmicos se deben minimizar todo lo que técnicamente sea posible. El propio defensor del pueblo español se ha dirigido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los 4 proyectos. Y lo hace tras haber analizado la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España, el IGME, que solicitó el propio defensor del pueblo el pasado mes de julio. Y esto, señorías, tampoco en el seno de la Defensoría a escala nacional es nuevo. La institución ya advirtió en 2013 sobre la insuficiencia de la evaluación ambiental de los 4 proyectos por separado. Ahora ha retomado sus actuaciones tras recibir una queja de Greenpeace y una solicitud del defensor del pueblo andaluz. El informe del Instituto Geológico y Minero de España genera dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados y concluye que las evaluaciones individuales de los 4 proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero. Son las mismas inquietudes que nos mueven también a nosotros y parece que el Ministerio no asume la existencia de unos riesgos que la mayoría sí percibimos. Por eso, el defensor ha solicitado al Ministerio de Energía que aclare también cuál es el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcázar y la situación en la que se encuentra el proyecto Marismas Oriental, tras denegar su autorización la Junta de Andalucía. Muchas veces se ha traído a colación que la Junta de Andalucía diera autorización ambiental unificada al subproyecto Marismas Occidental, pero quiero dejar patente 3 factores de suma trascendencia que explican el sentido de esta autorización. El primero, que sus instalaciones no se encuentran dentro de los límites del espacio natural de Doñana. El segundo, que los requisitos ambientales venían avalados por contar con una declaración de impacto ambiental favorable publicada en el Boletín Oficial del Estado. Pero el tercero y más importante, y que no se suele mencionar, es que la autorización ambiental unificada favorable se emite el 15 de noviembre de 2010. Lo hace la Consejería el 15 de noviembre de 2010, mes y medio después de la declaración de impacto ambiental del Estado. Las declaraciones de los otros 3 subproyectos no se publican hasta 2013, por lo que la Junta de Andalucía desconocía el efecto ambiental de los 4 proyectos. De haberlos conocido, porque se hubieran tratado en un solo bloque, probablemente dicha autorización ambiental unificada no hubiera sido positiva. Pero poco margen quedaba en 2010 para una negativa. No había herramientas jurídicas para esta negativa. Y menos aún para luego, en septiembre de 2015, permitir una prórroga de 2 años adicionales. Antes de que venciera, no se olvide, el 10 de marzo de 2016, el Ministerio competente en energía otorga la autorización sustantiva al proyecto. Por tanto, no se pueden entender las exigencias que se dirigen en este aspecto. En 2010 se actuó también dentro de los márgenes legales con las opciones existentes. Estamos en 2017 y el Ministerio ha dejado clara su posición, que entendemos inmovilista. Tras la valoración que se está llevando a cabo, difícilmente nos vamos a quedar al margen.
La presidenta de la Junta de Andalucía ha manifestado también con claridad que el proyecto adolece de muchos inconvenientes y perjuicios potenciales para Doñana y su entorno. Eso se traduce en una voluntad política cristalina del Consejo de Gobierno, quien iniciará el camino tendente a enmendar la situación. Pero tampoco duden de que nuestras opciones serán valoradas siempre dentro de los márgenes del Estado de Derecho y con el máximo respeto a las resoluciones judiciales. En resumen, haremos lo que nos digan los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, entendiendo que hay herramientas más que suficientes para presentar el recurso que se estime conveniente en relación con Marismas Occidental y con el conjunto de los 4 subproyectos del proyecto de gas natural en el entorno de Doñana. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora Barranco. Gracias, presidente. Bueno, señor consejero, hoy volvemos otra vez a hablar de Doñana, ese espacio simbólico de la biodiversidad en Andalucía, reserva de la biosfera, patrimonio de la humanidad. Cuando pensamos en Doñana pensamos en vida, pero ahora también cuando pensamos en Doñana estamos pensando en las múltiples amenazas que la acechan. Hoy no vamos a hablar ni de la sobreexplotación del acuífero al Monte Marisma, ni del impacto de la minería en el patrimonio de la humanidad, ni del gran incendio. Vamos a hablar precisamente de ese proyecto que nos preocupa muchísimo a nuestro grupo, que le preocupa muchísimo también a la ciudadanía en general, que es el proyecto de almacenamiento y extracción de gas natural en el entorno de Doñana. Usted me ha llamado la atención que diga que, que los servicios jurídicos de la Junta están evaluando las posibles vías legales y en parte también debido a esa resolución que nos aprobaron en el pleno de la semana pasada. Yo tengo que recordarle que hace más de un año en este Parlamento se aprobó una proposición no de ley que precisamente ya instaba a la Consejería que estudiara las vías legales y analizara dentro de los instrumentos del marco jurídico que está a disposición de la Junta de Andalucía y de Andalucía las posibles vías para paralizar ese proyecto. Por tanto, no es nuevo, ¿no? Nosotros no entendemos desde el principio cómo se pudo aprobar este proyecto, cómo pudo quedar en el imaginario colectivo que era algo positivo para Andalucía. Desde nuestro punto de vista es obvio que sí se ha troceado el proyecto en 4, que se ha practicado ingeniería administrativa, que se ha practicado ingeniería legal para hacer viable unas declaraciones de impacto ambiental que, si se hubieran analizado en conjunto los efectos acumulativos y sinérgicos del proyecto, nunca se hubieran concedido positivas. Estamos completamente de acuerdo con eso. Entendemos que la declaración de impacto ambiental incumple la ley de evaluación ambiental y también la Directiva Europea de Evaluación de las Repercusiones del Proyecto sobre el medio ambiente. Es un proyecto que tiene potenciales impactos sobre la red Natura, sobre los hábitats que protege la Directiva Hábitat y sobre especies que están muy amenazadas. Entendemos que es un proyecto que tiene potenciales peligros, tanto por los movimientos sísmicos como por el riesgo de explosión, como por el riesgo de contaminación de hidrocarburos y fluidos del acuífero al Monte Marisma, del que no olvidemos que se nutre y vive Doñana. Es un proyecto que presenta dudas muy razonables científicas en cuanto a la afección al patrimonio geológico, que pone en riesgo miles de empleos en agricultura, en turismo y también en la pesca, y que su planteamiento inicial es totalmente contrario a la estrategia española de cambio climático y energía limpia del año 2007-2020. Este proyecto nunca debió ponerse en marcha porque, además, la Unión Europea no ha abierto al menos 2 procedimientos al Estado español por este proyecto. El primero tiene que ver con el proyecto piloto abierto por la Comisión Europea, precisamente por el proyecto de almacenamiento, y luego tenemos el proyecto que está en fase de dictamen motivado por incumplimiento de la Directiva Hábitat y de la Directiva Marco del Agua, por deterioro de los hábitats en Doñana, que si este proyecto se va a poner en marcha también podría afectar negativamente, muy negativamente, a este procedimiento sancionador abierto por la Unión Europea. Yo entiendo que este procedimiento nunca debió concederse en vista a la experiencia que tenemos con la plataforma Castor, que es una plataforma de almacenamiento y extracción de hidrocarburos, que presuntamente ha provocado centenares de terremotos en las costas de Castellón y Tarragona, que al Estado español le va a costar una indemnización millonaria a la empresa de cerca de 1.350 millones de euros, que vamos a tener que pagar todos los españoles y las españolas religiosamente durante 30 años, y que, además, algo importante, contaba con los informes positivos del IGME. Entendemos que, en base al informe que el CSIC
presentó a instancia del Defensor del Pueblo, que era muy claro, probada la tesis de que, en base al principio de precaución, este proyecto nunca debió aprobarse. No carecía de estudios geofísicos y tectónicos que evaluaran los riesgos sísmicos debido a las plataformas de extracción e inyección de gas natural. Me parece que es preciso que nos paremos aquí, porque habla de plataformas, no solamente está hablando de los riesgos de este proyecto en sí, sino de todos los proyectos que tenemos en las costas del suroeste de España relacionadas con la extracción e inyección de gas. Nosotros no ponemos en duda la base del informe del CSIC, como hizo su máximo dirigente por entonces, el presidente del CSIC. Ya hablamos de este tema en aquella ocasión. No ponemos en duda las tesis que sostiene este informe del CSIC. Otro informe de la Universidad de Huelva también era muy interesante, porque decía que, atendiendo al principio de cautela, deberían volverse a evaluar los riesgos del proyecto y revisar, por tanto, las declaraciones de impacto ambiental y también las autorizaciones ambientales unificadas. Otro informe elaborado por tres reconocidos doctores en ciencias geológicas, Miguel de las Doblas, José Manuel Cantó y Julia Barea, ya alertaban de los riesgos relacionados con el proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural en el entorno de Doñana, y hablaban del peligroso polvorín sísmico y de la posible inducción de tsunamis y terremotos por causa del proyecto. Por tanto, siguiendo el principio de precaución y el sentido común, creo que este proyecto jamás debió autorizarse, ni siquiera plantearse en un entorno tan sumamente delicado como Doñana. Usted hablaba, señor consejero, de que la Junta de Andalucía no tenía herramientas jurídicas para negarse a la declaración de la autorización ambiental unificada positiva. Bueno, yo discrepo en eso. Usted decía que no se encuentra el proyecto Marisma Occidental dentro del espacio protegido. Bueno, está a 2 kilómetros del Parque Natural, a 300 metros del Parque Natural y incluido dentro del lugar de interés comunitario Doñana Norte y Doñana Este. En las alegaciones que su propia consejería emitió a la declaración de impacto ambiental de Marisma Occidental, la consejería ya decía que había que estudiar, que tener en cuenta la repercusión acumulativa y sinérgica con otros proyectos del entorno de la comarca. Es decir, que no existía esa evaluación conjunta acumulativa y sinérgica del proyecto en conjunto, ya lo decía su propia consejería por entonces en la declaración de impacto ambiental, por tanto, no era nueva. Nosotros creemos que, igual que hizo Ecologistas de Nación, que planteó un recurso contra la declaración de utilidad pública del Ministerio de Energía, la Junta debería haberlo hecho en su momento, por lo menos haber estudiado las posibilidades de hacerlo. Creemos que hay que revisar la declaración de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental, para hacer una evaluación conjunta y sinérgica de lo que se llama proyecto Marisma, es decir, Marisma Occidental, Marisma Oriental, Saledillo y Alnarcázar, y creemos que, en consecuencia de esa revisión de la DIA, la Junta también debería revisar la autorización ambiental unificada. Y le insisto que hace más de un año que este Parlamento instó al Gobierno de Andalucía a estudiar y emprender las vías legales por la vía judicial. Lleva 6 minutos y medio ahora mismo. Gracias, señor presidente. Para paralizar el proyecto. Nosotros nos alegramos mucho de esa de las declaraciones del Defensor del Pueblo andaluz, del Defensor del Pueblo español, que abogan por la suspensión del proyecto, al menos hasta que no se haga una evaluación conjunta de los riesgos del proyecto. Nosotros, señor consejero, de este tema hemos hablado infinidad de veces y creo que seguiremos hablando hasta que el proyecto esté paralizado. Nosotros nos preocupa que hemos perdido un año, mientras las máquinas siguen perpetuando una cicatriz en Doñana que será difícilmente subsanable. En julio del 2017, un anuncio de la señora Díaz dice: Susana Díaz amenaza con ir a los tribunales si el Gobierno no paraliza el proyecto de Doñana. Y usted también hacía ese mismo anuncio, pero en voz de la Consejería de Medio Ambiente. Obviamente en Twitter, esa política de anuncios que tanto le gusta al Gobierno, pero que luego no se materializa en hechos. Y para entender la cronología y para entender por qué estamos en esta situación, solo hay que ver la cronología de los hechos que nos han llevado a la aprobación del proyecto Marisma Occidental. En mayo del 2008, el Consejo de Ministros, presidido por Zapatero, aprueba la planificación de los sectores de la electricidad y de gas 2008-2016, donde ya estaba incluido el almacenamiento subterráneo Marisma. En septiembre de 2010, el Gobierno de Zapatero aprueba la declaración de impacto positiva de Marisma Occidental. En noviembre del 2010, el Gobierno de Griñán aprueba la autorización ambiental unificada. En julio del 2011, el Consejo de Participación de Doñana da luz verde al proyecto. La Junta vota que sí,
condicionada y con compensaciones, pero vota que sí. En julio del 2011, también el ministro de Zapatero, del Ministerio de Industria, aprueba el Real Decreto 1088 del 2011, por el que se adapta a la concesión de explotación para conceder el permiso de explotación y almacenamiento. En noviembre del 2011, el Consejo de Participación, presidido por Felipe González, que a su vez se sentaba en el Consejo de Administración de Gas Natural, dice que sí al proyecto de Marisma. Nos parece que esta gran puerta giratoria va a hipotecar el futuro de Doñana durante muchos años. En 2013 se aprueban las declaraciones de impacto ambiental de Saladillo, Marisma Oriental y Andascázar. En marzo del 2015, WWF presenta cerca de 11.000 firmas dirigidas a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por aquel entonces, pidiendo la paralización ya del proyecto. En marzo del 2016 se declara de utilidad pública y autorización Marisma, esta vez sí, por el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. En mayo del 2016, Ecologistas de Nación presenta un recurso de alza contra la resolución de marzo del 2016 de la Dirección General de Política de Energía, por la que se da la autorización administrativa y el reconocimiento de utilidad pública. En septiembre del 2016, el portavoz del Gobierno andaluz, que nos ha llamado mucho la atención, dice en unas declaraciones que no hay elementos jurídicos ni instrumentos legales para paralizar el proyecto porque está fuera del espacio protegido. En octubre del 2016, este Parlamento y mi grupo presenta una proposición no de ley instando al Gobierno a estudiar las vías legales y a paralizar el proyecto, al menos de forma cautelar. En noviembre del 2016, una gran manifestación convocada por la plataforma Salvemos Doñana se manifiesta para pedir la paralización del proyecto. En julio del 2017, Susana Díaz amenaza con ir a los tribunales. Tiene que terminar y ha agotado todo su tiempo. Vale, termino ya. Termine, por favor. Y ahora, en noviembre del 2017, el Defensor del Pueblo andaluz y el Defensor del Pueblo español piden la paralización y la suspensión del proyecto. Repito, nos alegramos enormemente que compartan las tesis que Podemos Andalucía lleva defendiendo desde hace más de un año, que organizaciones ecologistas como WWF, Ecologistas de Nación o Greenpeace o la plataforma Salvemos Doñana llevan instando al Gobierno desde hace más de un año. Lo que sí le pedimos, señor consejero, es que de verdad que defiendan Andalucía, porque defender a Andalucía es defender a Doñana. Nosotros le pedimos al Gobierno de Mariano Rajoy, que ahora está en sus manos, que paralice el proyecto de forma inmediata. Y a usted lo que le pedimos es que ponga todos los instrumentos de la Junta de Andalucía al servicio de la paralización de este proyecto. Por cierto, unos servicios legales y jurídicos que pagamos entre todos los andaluces y las andaluzas, que deberían servir para defender Andalucía. Y simplemente le insto de nuevo a que no adormezca, a que no se le contagie el inmovilismo del Partido Popular en este caso, porque no nos podemos consentir que este proyecto siga ejecutándose en Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señora Barranco. Termina la comparecencia del señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señoría, no me dirá usted que ni la presidenta, ni desde luego yo mismo hemos hablado de este tema exclusivamente a través de Twitter. Y en cualquier caso, que la representante de Podemos me afee que utilizamos Twitter o que lo utilizamos como un canal importante de trasladar a la ciudadanía lo que pensamos sobre las cosas, es un poquito sorprendente, teniendo en cuenta que si hay algo que yo lo reconozco a Podemos es efectivamente el control que hace de las redes sociales. Así es que me sorprende, pero bueno, ahí queda esa opinión estrictamente personal. Vamos a ver, dice usted que hace un año se aprobó una PNL que pedía la paralización, efectivamente, lo hemos dicho por activa y por pasiva. No había herramientas entonces, las herramientas afortunadamente se han producido en este intervalo de tiempo. Nosotros somos un gobierno responsable, que las decisiones que adoptamos, podemos equivocarnos, pero lo hacemos desde la responsabilidad y con un mínimo de garantías, como siempre he dicho cada vez que me he referido a este proyecto, de que puedan prosperar. En mis reuniones con las ONG, con otros partidos, en mis intervenciones en el Pleno, en comisión, ante los medios de comunicación, siempre he defendido esto. Y luego hay una cuestión fundamental que yo creo que usted confunde. Usted confunde una parte con el todo, en un proyecto como este, además, que está parcelado en cuatro partes.
Cuando usted habla de paralizar, ¿a qué se refiere? ¿Al conjunto? ¿A Marismas Occidental? ¿A qué se refiere? Porque, sinceramente, yo creo que no es lo suficientemente clara que debiera. Lo digo rotundamente. El proyecto en su conjunto, y no lo digo yo, lo dice la empresa Gas Natural, mientras no se le conceda permiso para el subproyecto Marismas Oriental y Saladillo, según la empresa, no según la Junta de Andalucía, está paralizado de facto. Señoría, eso es así. El nudo gordiano, la parte esencial del proyecto, que es Marismas Occidental, esta Consejería de Medio Ambiente le ha negado la autorización ambiental unificada. Se la hemos negado, porque teníamos herramientas jurídicas para hacerlo, no por gusto. Se la hemos negado. Usted no sé si sabe que son excepciones, pero excepciones, bueno, muy poco numerosas, negar una autorización ambiental unificada a un proyecto de competencia estatal que cuenta con una declaración de impacto ambiental favorable. Se cuentan con los dedos de una mano en toda España. Pues nosotros hemos negado el de Marismas Oriental. Y Saladillo está pendiente de un permiso que difícilmente, por no decir y por no adelantarme a los acontecimientos, puesto que se tendrán que pronunciar los técnicos, pero toda la normativa que rodea este subproyecto indica que no va a tener nunca permiso. Saladillo. Y Aznalcázar, lo vuelvo a explicar, según la propia empresa, está unido a Marismas Oriental. Y sin el permiso de Marismas Oriental, que no lo tiene, no es viable. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿De un proyecto en su conjunto que está herido de muerte y por el cual la empresa nos pide una responsabilidad patrimonial de casi 400 millones de euros? Precisamente, ¿por qué? ¿Por la connivencia de la Junta de Andalucía con la empresa o por la oposición al proyecto? Hombre, yo creo que usted yerra, de verdad. O sea, apunta al sitio equivocado. Si usted quiere paralizar el proyecto de gas natural en el entorno de Doñana, no nos ataque a nosotros, se equivoca. Yo podría suscribir gran parte de lo que usted ha dicho. Gran parte de lo que usted ha dicho. Dice usted que es la postura de Podemos desde hace un año. Creo que se ha equivocado. Yo sé que es desde hace más tiempo. Dice, bienvenido. No, porque si es así, como diría que nosotros llegamos antes a esto, ¿no? La Junta de Andalucía se ha dedicado durante todo este tiempo a analizar lo que le ha llegado del Ministerio. Y no teníamos herramientas, yo no estaba, estaban otros compañeros. Estamos hablando de 2010 ya. Yo no tenía aquellas herramientas, pero se le concedió la autorización ambiental unificada a Marismas Occidental porque no había más remedio que concederla. Y porque se desconocían muchas cosas que ahora se están teniendo en cuenta, como por ejemplo el caso de Castor, que es posterior y que los defensores del pueblo español, andaluz, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Geológico y Minero de España está teniendo en cuenta para todos estos informes que, por cierto, son las herramientas que están analizando nuestros servicios jurídicos para poder interponer el tipo de recurso que estimen oportuno. Por tanto, vamos a ser serios, vamos a ser rigurosos, no lancemos, o por lo menos cada vez que lo hagan, yo voy a defenderme con la contundencia a la que acostumbro con todo lo que tiene que ver con Doñana y especialmente con este proyecto. Porque creo que desde luego este gobierno no tiene ni una sola tacha. Estamos en contra de este proyecto, lo he dicho por activa y por pasiva. Cuando tenemos herramientas legales las hemos puesto encima de la mesa para negar los permisos. Y en cualquier caso lo hemos dicho por activa y por pasiva. Doñana no es el lugar para que haya un almacén de gas subterráneo, dentro o en su entorno. Cuando tenemos herramientas, lo paramos. Cuando no, hacemos todo lo que está en nuestra mano. Por tanto, señoría, haga usted lo que considere oportuno, pero le sugiero que apunte hacia quien tiene verdaderamente la posibilidad de adoptar decisiones que paralicen el proyecto para siempre. ¿Por qué no se quiere hacer una evaluación conjunta de los proyectos? Es evidente, porque si no lo analizas de manera conjunta, muy probablemente, habría que ver lo que dicen los técnicos, pero no nos vamos a engañar, muy probablemente pues no tendría permiso. Por eso no se quiere hacer la declaración de impacto ambiental conjunta y la evaluación conjunta de sus consecuencias. Está muy claro. Nosotros estamos por esa evaluación. Pero repito, cuando a nosotros nos llega, hace 7 años ya, nos llega un subproyecto y no hubo herramientas para negarlo. Por tanto, señoría, haga lo que usted considere oportuno,
pero desde luego la postura de este Gobierno y desde luego de la Consejería de Medio Ambiente que yo dirijo es meridianamente clara al respecto. Habla usted de hipotecar Doñana. Mire usted, mientras nosotros estemos aquí, ni un metro de este proyecto va a atravesar el espacio natural de Doñana, porque tenemos herramientas legales para hacerlo. Eso es así, eso es así. Doñana llega hasta donde llega. Doñana llega hasta donde llega. Y mientras nosotros estemos aquí, esto no va a ser así. Y además, insisto, estamos haciendo lo que está en nuestra mano para que no se lleve a cabo en su conjunto. E insisto, con lo que ya se ha hecho, a decir de la empresa, no de nosotros, es difícilmente viable el conjunto del proyecto. ¿Que queremos seguir hablando de esto? Seguro que seguiremos hablando, por supuesto. Y yo vendré aquí, porque usted me lo pida, porque me lo pida otro grupo, porque lo pida yo mismo, porque vamos a seguir trabajando. Porque cuando los servicios jurídicos decidan qué es lo que vamos a hacer, daré cuenta. Por supuesto que daré cuenta. Los ciudadanos tienen derecho y los grupos políticos también a saber qué es lo que estamos haciendo. Pero desde la decisión política que se ha tomado, pero siempre de acuerdo con nuestro gabinete jurídico, que por cierto es independiente. O sea, el gabinete jurídico es un cuerpo, como usted bien sabe, que emite sus informes, que es independiente y que, afortunadamente es así. Afortunadamente es así. Pero bueno, entendemos que hay herramientas para presentar el recurso que sea. Yo no soy jurista, lo dirán insisto, el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía. Y termino ya. Dice usted que hemos perdido un año. Bueno, hemos ganado un año, señoría. Si no hubiera habido la oposición que ha habido, aquello no estaría de la manera en que está. Por cierto, según nuestras informaciones que nos ofrecen de manera prácticamente semanal, no hay actividad en Marismas Occidental. No hay actividad. La hubo al principio y no la hay. Si la hubiere, la empresa está en su derecho de que la haga, de que la haya, pero no la hay. No la hay. Por tanto, bueno, podemos seguir diciendo que aquello, y poniendo fotos en Twitter, por cierto, que no se corresponden con el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es así. Si no, vaya usted a la zona y lo comprueba por sí misma, si es que ha ido alguna vez. Esos son nuestros informes de agentes de medio ambiente, de la delegación territorial de Huelva. Así es que, señoría, en fin, usted ve la cuestión, creo que de manera equivocada, si lo que verdaderamente le interesa es paralizar el proyecto, esa es mi opinión, porque claro, es que no dice muchas cosas, y estoy seguro que no es por desconocimiento, es porque no le interesa decirla. Habla usted del Consejo de Participación de Doñana, hombre, ¿por qué no dice las veces que se ha manifestado en contra? ¿Por qué no dice eso? Estando yo ya de consejero y antes también. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué se queda solo en hace 7 o 8 años? Cuando no había elementos para que esto estuviera en primera línea de lucha, ni siquiera de las asociaciones ecologistas, como ellos han reconocido, como ellos mismos han reconocido. Esto no era una prioridad. Esto no era una prioridad, entre otras cosas, y esto es una opinión, porque actuaciones en materia de gas hay en el entorno desde los años 80 o antes. Y bueno, pues no había en determinados foros la información que hay hoy. Por tanto, vamos a hablar de todo, ¿no? Vamos a hablar de todo. Porque muchos de los que hoy están todo el día hablando de este tema, hace 7 o 8 años, hablaban de otras cosas. De esto no hablaban nunca. No hablaban nunca. Por tanto, bueno, yo he tenido una postura solo en relación a este asunto. Una solo. Y el Gobierno de la Junta de Andalucía, la ley y la oposición a un proyecto que, insisto, no es el entorno de Doñana el lugar apropiado para una instalación de este tipo. No tenemos nada en contra de gas natural, de esta empresa. Bueno, esta es una tecnología que de momento, pues sigue siendo necesaria, pero entendemos, no es el entorno de Doñana el lugar para esto. Nada más, insisto en que si de verdad su interés es parar este proyecto, apunte a donde tiene que apuntar y no dispare contra quien no debe, bueno, pues porque no se le vaya un puñado de votos de algunas personas que la empujan a esto. Nada más.